nos vamos inmediatamente con nuestro tema, con Israel, y hoy vamos a hablar de los ejercicios post-mastectomía. Y primero vamos a definir qué es una mastectomía. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, introduciendo el término en este mes de octubre, que es el mes de prevención del cáncer de mama, pues el término mastectomía es ese proceso quirúrgico en el cual se extrae o se extirpa ya sea parte del seno o su totalidad para ir descartando todos esos procesos enfermos de lo que proviene prácticamente de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Lo más importante posterior a una mastectomía en cuanto a la parte de rehabilitación física es lograr ese movimiento que se puede haber perdido o deteriorado a nivel del miembro superior o de los brazos, del cual fue la amputación, y más aún si fue una amputación bilateral, en que se puede realizar en muchos casos cuando se encuentran gran cantidad de células. ¿Qué significa bilateral? Bilateral sería de ambos senos. De ambos senos, exacto. Okay. Luego, o posterior a un proceso de una mastectomía o una amputación de seno, es muy común ver en las pacientes procesos de linfoadenopatías. ¿Qué son las linfoadenopatías? Son esos procesos inflamatorios en donde el miembro superior, debido a toda ese proceso quirúrgico o todo ese traumatismo, el cual se ha visto afectado en la zona o el área de la mama, va a tener un problema en el retorno circulatorio y va a tener un problema en cuanto a la retención de líquidos. Entonces vamos a ver que la paciente se le empieza a hinchar o inflamar el miembro afectado o del lado que se hizo la cirugía. Es sumamente importante instruir al paciente que, aunque se le ha realizado este proceso quirúrgico que es sumamente traumático físico y emocionalmente, esto no significa que debe de mantenerse inmóvil o no debe realizar actividades. Poco a poco, y en la medida que va recuperando, incluso hay protocolos que dice ¿qué son los protocolos? Los protocolos son procesos o periodos en los que te dice en 3 días ya tú debes hacer esto. Okay. Al 5.º día tú debes hacer esto. Aunque ella diga, no, me duele, me tengo miedo. No, el protocolo dice que usted debe hacer esto y esto es lo que debemos de ir iniciando a hacer. Pudiese ocurrir que una persona, pues obviamente cuando sufre una enfermedad como el cáncer, y hay personas que son muy impetuosas y obviamente atacan la enfermedad de una manera positiva y están como que, sabes, quieren recuperarse y tal, ¿podría una persona caer en el sobreentrenamiento de esta área? Claro que sí. Lo que acabas de decir es muy cierto, y está el negativismo y está el positivismo, está el optimismo y el que se deprime o se echa a perder, a morir. Entonces, en esa persona que se tiene ese impulso, ese ímpetu, también hay que tener cuidado porque hay que bajar esos niveles, porque el sobreesfuerzo puede causar una lesión adicional a lo que recordemos que aquí hay un proceso quirúrgico en donde hay puntos, hay suturas, en donde si el paciente en la primera semana o al día siguiente de la cirugía ya quiere maquillarse, peinarse, hacerse moño, entonces allí puede causar una elongación o un estiramiento del proceso quirúrgico del área de la cicatriz y dañar. Ya entonces no tiene nada que ver con el cáncer en sí, sino que lo que vas a causar es una lesión a nivel de la sutura y entonces puedes causar hasta una infección que no tiene nada que ver con el cáncer en sí. Recomendaciones de los primeros ejercicios que uno tiene que hacer post mastectomía. La primera semana, mira, inmediatamente a la persona se le da de alta, debe empezar con ejercicios respiratorios. Son los ejercicios respiratorios en donde debe ampliar la caja torácica, disminuir o encoger la caja torácica. ¿Por qué? Porque precisamente estás realizando desplazamientos de los tejidos blandos en los cuales la cicatriz va a desplazarse y moverse. Cuando tú tienes cualquier proceso quirúrgico o una cirugía, hay que evitar que la queloide se adhiera al músculo, porque eso va a hacer o causar que cuando tú trates de realizar un movimiento haya dolor, porque la queloide... la queloide son las cicatrices que tienen como dan en 3D. Exacto. La cicatriz, cuando se adhiere al músculo y tratas de hacer un movimiento, te limita. Entonces, primero iniciamos con ejercicio respiratorio, en donde se amplía la caja torácica. Pasado esto, la primera semana, ya a los 7 días, entonces vamos a empezar con ejercicios de amplitud articular, en donde le pedimos a la paciente que trate de maquillarse, que trate de cepillarse por sí sola, que trate de llevarse la mano a la nuca, que trate de hacer este movimiento ya a los 7 días.
todo esto lo podemos hacer acostada la paciente para que evite lo que es la gravedad, ¿no? En posición acostada, trate de llevar la gravedad, trate de hacer el juramento, trate de hacer el movimiento de ángel, que es acá como la corona. Incluso que realiza, como les mencionaba, el juramento a la bandera, ya sea en uno de los miembros o si es bilateral. Nosotros le ponemos nombre para tratar de hacerlo poder, divertido, claro, una y visual, que el paciente, si le dice haga flexión de hombro y haga Eso flexión, suena muy pesado. o sea, el paciente no lo va a entender. Claro. Señor, haga juramento a la bandera, ya el paciente sabe. Adicional a eso, es muy importante que la paciente siempre tenga la mano elevada por arriba de la muñeca. Subimos también, entonces, codo elevado por encima del hombro, de tal manera, y son muy cómodos en este caso, entonces los sillones en donde la paciente va a colocar la mano en esta posición o el miembro superior en esta posición, porque de esta forma el retorno sanguíneo y el retorno de todos los líquidos va a ser mucho más fácil. Una preguntita, ¿qué cosas no debe hacer una persona con una operación de este tipo? Lo primero es exponerse al calor. Al calor no en general, a las temperaturas. No debe exponerse a fríos muy extremos y tampoco, porque en fríos muy extremos recordemos que tiende a contraer y puede causar dolor. Claro. Entonces, si también esa paciente se expone a temperaturas como calor altas, cocinar también va a causar molestias. La paciente no debe planchar en las primeras semanas o incluso meses después de haber recibido esta cirugía. Debe de evitar los movimientos repetitivos como limpiar ventanas, limpiar las persianas o los vidrios. Entonces debe evitar esos movimientos repetitivos. Debe evitar el cargar peso. Por lo menos todo uno evalúa. Por lo general siempre se realiza en terapia ocupacional una dinamometría, que es la medición de la fuerza del miembro contralateral o del que no fue operado. Se mide cómo es la prensión o la fuerza de prensión de esa mano, se hace un cálculo, se mide la otra fuerza, se mide la otra mano, la otra fuerza, y vamos a ver una discrepancia. Entonces se hace un promedio y se dice, bueno, usted puede levantar aproximadamente entre 5 a 8 libras. Eso es lo máximo que usted puede realizar y debe tratar de siempre cargarlo lo más pegado al cuerpo, porque así el peso no va a ser mayor, no se va a ampliar. Entonces son por lo general las medidas que se le dicen a la paciente, que en las primeras semanas tampoco debe trapear, barrer, porque son movimientos en los cuales se realizan desplazamientos que pueden causar daño a nivel de la sutura también, y que si tenemos ya un proceso en donde tenemos dificultad para desinflamar ese miembro afectado, en estos movimientos repetitivos, en una persona que no tiene este proceso, esta cirugía, se ve afectado y tiene dolor. Ahora imaginemos a una persona con este proceso en donde los músculos adyacentes al área de la mama se van a ver debilitados por todo el trauma al que han sufrido, entonces va a causar dolor en el hombro. Entonces vamos a tener un paciente con dolor a nivel del seno, con un trauma psicológico por la falta, adicional a la falta por todo lo que acarrea la enfermedad, y encima con un dolor a nivel del hombro o a nivel de toda la extremidad. Entonces lo vamos a tener más limitado. Es importante que cada proceso lleve un momento para que así la paciente pueda ir viendo su recuperación lo más óptima posible. Hay que tomar consejos, hay que hacer el caso, y la gente... esto sigue siendo una operación que tiene un periodo de recuperación, hay que hacerle caso al doctor. No porque usted no sienta dolor o de repente se sienta un poquito bien, no vaya a hacer estas cosas de la casa que lo hagan los demás por usted. Exacto. Así que espere a que su terapeuta en este caso le dé como de alta para que pueda ya hacer todos estos movimientos normalmente. Muchísimas gracias, Israel. ¿Tu información de contacto? Bueno, mis redes sociales, @IsraelZúñiga04. Ahí pueden hacer cualquier pregunta, consulta o sugerencia y estamos siempre a la orden.